¿Listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Di conmigo, pero bien fuerte, que salga la voz de tu cubrebocas. Dios es muy bueno y es poderoso. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a ver un tema muy interesante de parte de Dios. Un tema que tiene que provocar un cambio en tu corazón y en el mío, ¿verdad? Así es que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu dulce presencia, por tu cálida presencia. Señor, háblanos, impacta nuestra fe, enséñanos, Dios, tus estrategias. Dios Todopoderoso, en tus manos estamos y te damos la gloria siempre en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Ya saben que lo único que pongo yo es el título, lo demás lo pone Dios. Sí. Y el tema se llama Las estrategias de Dios. Para unos locura y para otros poder. ¿Sí? Qué interesantes son las estrategias de Dios. Cuando Dios pide algo a sus hijos, parece en ocasiones locura, pero para la gente de fe es poder. Pónganme en pantalla, por favor, 1 Corintios 1:18 en NBI. 1 Corintios 1:18 dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Verso 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Déjenme ahí el versículo 19. Qué interesantes son estos versos, porque Dios tiene estrategias para hacer todo lo que Él quiere en esta tierra. Pero para algunos es una locura. Para algunos simplemente es impensable lo que Dios dice. Y para otros es la oportunidad de ver el poder de Dios en acción. La pregunta sería: ¿tú de cuáles eres? ¿De cuáles? Y Dios te va a ir hablando durante el mensaje, pero quise que me dejaran ese versículo ahí, porque qué interesante es que dice: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Qué locura. Fíjate cómo es el plan de Dios cuando va a hacer algo contigo o conmigo. ¿Sí? Él está dispuesto a frustrar tu inteligencia, porque todos tenemos planes, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando yo voy a orar, yo tengo mi plan. Yo creo que sé cómo debe pasar. ¿Sí? Creo que sé la solución. Y a veces quisiera que Dios me consultara. ¿Sí? Yo digo: mira, Dios, puede ser de esta forma. El problema es que la verdad es que a Dios no le importa mucho mi forma, sino que al contrario me frustra. ¿Sí? Destruye mi sabiduría, destruye mi plan, frustra eso que cree que yo sé, eso que creo que yo sé. Dios lo frustra, porque sus caminos no son nuestros caminos. Su forma de pensar no es nuestra forma de pensar. Y aquí es donde tú debes de encontrar respuesta a esto. Cuando te sientes frustrado, puedes decir: gloria a Dios, Dios está tratando conmigo. Cuando te sientes destruido en tu conocimiento, tienes la certeza de que Dios está ahí. Di conmigo: Dios está ahí. Pero ¿verdad que es frustrante cuando las cosas no suceden como pensamos? Sí, es muy frustrante, y sobre todo cuando estamos enfrentando un problema muy serio. ¿Sí? Algo que nos duele.
Y entonces Dios lo que está haciendo es Dios está golpeando nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Dios nos está poniendo en el rincón. Si tú has leído la Biblia de tapa a tapa, este libro no contiene misiones que tú puedas explicar. Todo este libro para muchos es una locura. La forma en que Dios hace las cosas rompe y frustra la inteligencia y la sabiduría, las hace pedazos. Y sabes, podría hablar cualquier parte de la Biblia para demostrar esto que estoy diciendo, pero el Señor me guió a la historia de Josué. Josué, ese guerrero, ese conquistador. Hay un momento en la historia de Josué, en el capítulo 6, en donde Josué recibe instrucciones muy claras. Está llegando el momento de ir hacia la victoria. Josué ya ha sido tratado en sus pensamientos, en su fe. Moisés murió. Hay un ejército nuevo. ¿Sí? Es gente que está ahora con él. Y entonces dice el versículo 1, dice, ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos del carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda, y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. ¡Qué locura! La estrategia de Dios no es vengan todos armados y vamos a brincar las murallas. No es como el caballo de Troya, lleven un regalo y cuando metan el caballo ahí adentro ganen la batalla. No. Dios tiene una idea que para muchos era una locura. Y le dice, Josué, mira, toda la gente de Jericó ya está encerrada, por lo tanto, durante 6 días van a dar una vuelta a la ciudad. Una ciudad amurallada, se habla que los muros eran muy gruesos, una ciudad poderosa en su tiempo, y la estrategia de Dios era caminen todos en silencio. El día 7, entonces den las 7 vueltas. ¿Sí? Y cuando lleguen a la última vuelta, griten todos. Griten. Ahora yo te pregunto, ¿has visto algún muro caerse por gritos? ¿Qué estrategia es esa? ¿Qué estrategia? Griten fuerte. Toquen los shofares, toquen los cuernos. ¿Sí? A veces Sergio trae un shofar así chiquito, un cuerno de carnero. Así era, no es el grande en espiral, sino más pequeño. ¿Sí? O sea, hasta con eso el Señor no les dijo traigan unos cuernos grandotes, sino tráiganse los chiquitos. Los chiquitos. O sea, ni siquiera les dio lo más poderoso en cuernos, sino que Dios dice, traigan cuernos de carnero, toquen todos, griten todos, y cuando los muros se caigan, porque ese verso final dice, haz que todo el pueblo grite más fuerte que pueda, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Tomar la ciudad de Jericó no era fácil. Jericó era una verdadera fortaleza. Ahora, ¿te imaginas por qué
Dios dice, denle vueltas a la ciudad. ¿Por qué Dios los hace que estén dando vueltas? Si lo más poderoso que tenía esa ciudad eran esas murallas. Puedes pensar o puedes imaginar lo que ellos iban pensando. Entre más vueltas, más ves el poder del muro. Entre más vueltas te das cuenta que esa muralla es impenetrable. Entre más le das vueltas, dices, qué bien construido está esto. Entre más le das vueltas, no tiene falla esa construcción. Y Dios nos tiene dando vueltas y vueltas y vueltas al muro. Y ellos veían el muro. Me imagino toda esa gente que va caminando y va viendo al muro. A veces me gusta pensar también los de adentro, ¿qué estaban pensando? Porque dice que los de adentro tenían miedo. Y los están viendo desde los muros, desde la parte alta, y empiezan a observar, no traen armas. Y van todos callados. ¿Qué está pasando? Me imagino los de adentro confundidos y los de afuera viendo una gran muralla, caminando, con la estrategia de Dios. ¿Sí? Cada vuelta, porque mira, cuando tenemos un problema, cada instante que estamos viviendo el problema, pareciera que el problema nos habla. No sé si te pasa o nada más a mí, pero a veces parece que el gigante se quiere levantar. De repente ese problema que tienes se ve como más intenso, como que está agarrando fuerza, de algo se está alimentando. Y entonces ellos estaban dando vueltas y tal vez el tamaño de la ciudad gritaba, Josué, no vas a poder. No vas a poder. Ellos estaban dando vuelta a toda la ciudad y decían, ¿por dónde vamos a entrar? ¿Por dónde? Y el que sabía que los muros se iban a caer era Josué, pero el pueblo no. Y tal vez José se rascaba la cabeza y decía, ¿cómo se va a caer este muro? Algunos historiadores creen que el muro tenía de ancho, el suficiente ancho, como para que un carruaje fuese por arriba del muro. ¿Cómo se va a caer algo tan grueso? ¿Cómo puede caerse? Estas murallas, tal vez en su corazón los israelitas podían pensar que las murallas les decían, por aquí no vas a pasar. Es imposible que ese milagro llegue. Es imposible que seas libre. Es imposible que tú tengas una victoria. Porque la fama de esa ciudad gritaba, imposible que puedas atravesar los muros. Imposible. Pero sabes, Josué había visto muchas cosas. Josué conocía a Dios. Josué fue el discípulo de Moisés. Josué sabía que su Dios era todopoderoso. Josué nunca pensó que no podía. Josué no pensaba de esa forma. La mente de Josué no veía los obstáculos. El obstáculo era una gran muralla. Lo que veía Josué era a Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos los obstáculos? No se puede, no lo vas a lograr, imposible para ti. Y nos vemos frenados por eso. Una cosa estaba en la mente y el corazón de Josué, una sola cosa. Y por eso se atrevió a dar tantas vueltas a Jericó. Ponme el versículo 2, por favor. Ahí regrésame 3 versículos. Esto es lo que estaba en el corazón de Josué, que dice que el Señor le había dicho, te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Eso es lo que había en el corazón de Josué. ¿Había muchos obstáculos? Sí.
muchos. Pero en tu vida y en mi vida tenemos que decidir qué ver. ¿Qué ver? 40 años atrás, los 12 espías, 10 de ellos decidieron ver gigantes. Y otros dos, que era Josué, uno de ellos, y el otro Caleb, decidieron ver el poder de Dios. ¿Qué estás viendo el día de hoy? ¿Gigantes o el poder de Dios? ¿Qué ves en tu vida? ¿Qué ves en tu proyecto de vida? ¿Qué ves en tu proyecto de negocio? ¿Qué ves en tu proyecto con tu familia? ¿Qué ves cuando tu hijo está en rebeldía? ¿Qué ves cuando te falta dinero? ¿Qué ves cuando te falta la salud? ¿Qué es lo que ves? ¿Gigante o poder de Dios? Nunca ha sido el problema los gigantes. Nunca. Cuando Dios escuchó el regreso de los 12 espías, Dios nunca tuvo problema con los gigantes. Dios no les dijo, ay hijitos, ¿por qué se espantaron si están grandes los gigantes? No, el problema no es el gigante. El problema no es tu problema. El problema es cómo te sientes tú ante el problema. ¿Cómo te sientes? Estos tipos, los 10 espías que trajeron un mal informe, ellos se vieron a sí mismos como chapulines. Los gigantes seguían midiendo 3 metros, 3 metros 20, 3 metros 40, pero ellos redujeron su tamaño, por lo tanto redujeron su capacidad, por lo tanto se vieron tan pequeños que no iban a poder, y Dios los dejó en el desierto. ¿Cómo te sientes tú ante los problemas? Porque Dios siempre te va a llevar por camino de gigantes. Ese silencio. Pero quieras o no, esos son los caminos que a Dios le gustan. A Dios no le gusta el camino sencillo. ¿Por qué? Porque tiene que frustrar nuestra inteligencia, porque tiene que golpear nuestra sabiduría. Tiene que haber una renovación de nuestra mente. Y por eso nos enfrentamos a gigantes. Mira, no te creas esa frase facebookera que la hemos hecho muy de nosotros los cristianos, que a los mejores guerreros Dios les prepara las mejores batallas. Eso no es cierto. No es cierto. A todos los cristianos nos tocan las mejores batallas. Sí, porque luego andan unos muy cremosos que no, yo soy mejor que toda la iglesia. No es cierto. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles. Los caminos de Dios siempre serán por pueblo de gigantes, para frustrar nuestra inteligencia. O sea, no debemos presumir qué tan inteligentes somos, porque eso es lo que se frustra y por eso luego estamos enojados y con rabia. ¿Por qué Dios me metió en esto? Lo único que tiene que ser tu equipaje en el camino de gigantes es lo que Dios ya dijo. Josué creyó firmemente lo que Dios había dicho, y Dios dijo que le entregaba a Jericó y le entregaba a su rey y le entregaba a sus guerreros más fuertes. Dios ya dijo. Di conmigo, Dios ya dijo. ¿Sabes en qué momento perdió Jericó? Desde el momento en que Dios dijo. Desde ese momento Jericó no había forma de ayudarlos. No cuando cayeron los muros. No. Cayó cuando Dios, ahorita hablaba Miguel de encontrar gracia. ¿Sabes en qué momento cae una ciudad, una nación, una persona? ¿Sabes en qué momento cae? Cuando Dios quita su gracia. Está perdido. Está perdido. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser humildes.
La palabra de Dios dice que da gracia al humilde y resiste al soberbio. Pero a veces los cristianos nos volvemos tan soberbios que creemos que le hacemos un favor a Dios con congregarnos, por ejemplo, o con diezmar y ofrendar. Le hacemos un favor a Dios y no es así. La soberbia quita la gracia de Dios. Y cuando la gracia no está, eso está perdido. Jericó perdió cuando Dios le dio toda su gracia a Josué y le dijo: te entrego a Jericó, te entrego. Por eso es que Josué siguió con el plan. Cuando recibas una palabra de Dios, cuando tengas una palabra que el Espíritu Santo te dio, eso es lo que tienes que llevar de equipaje. Olvídate de las armas, olvídate de lo demás, lleva lo que Dios dijo. Llévalo y con eso camina. Si Dios dijo, con eso camina. Si Dios ha hablado a tu vida, vete y con eso camina. Y a veces estamos, no, es que quiero confirmación. Dios ya dijo. Dios ya dijo. Ya te lo entregué. Ya te sané. Ya te levanté. Ya te bendije. Tenemos que pensar así. Recuerdo aquel amigo judío que me decía, un día estábamos tomando un café en la Ciudad de México y me dijo: ay, es que ustedes los cristianos se la viven orando para hacer un negocio y en lo que ustedes oran yo hago 3 negocios. No había ni cómo debatirle, no había ni cómo. Dije: ¿para qué defiendo lo indefendible? ¿Sabes? No tenemos esa identidad de lo que Dios ya dijo. Qué bendición es cuando tú lees en el libro de Génesis que Dios jura por sí mismo. Dice: juro por mí mismo que te bendeciré. Amén, Dios. Yo sí la tomo. Están dormidos aquí. De verdad. Qué importante es el equipaje que traes en tu corazón. Qué importante es la palabra que logras atesorar. Qué importante es la identidad que tienes delante de tu Dios. Qué importante es lo que Dios dijo. Jericó estaba perdido. Nadie podría ayudarlos ya. Estaban perdidos. Mira, lo que hicieron, la marcha de los 6 días con una sola vuelta y luego 7 vueltas, todo ese movimiento que toca los cuernos, todo eso ya era de rutina. La victoria había sido decretada por Dios. Pero había unas grandes murallas, anchas, altas. Esas murallas tan tremendas no dejaban ver la victoria. Hay cosas que estorban y nuestra obediencia es para traer revelación de la victoria. Yo también esperé más amenes, Señor. La obediencia revela lo que Dios ya dijo. Por eso nos pide hacer algo, por eso Él tiene una estrategia. Él nos pide hacer algo. ¿Recuerdas cuando resucitó a Lázaro? Había algo que no dejaba ver lo que Jesús ya sabía que iba a pasar. Es más, Jesús dio gracias al Padre diciendo: gracias por haberme escuchado. Lázaro adentro ya estaba resucitado. Lázaro no resucitó cuando Jesús le habló. Lázaro simplemente salió cuando Jesús le habló. Yo puedo imaginarme a Lázaro en la puerta de ese sepulcro esperando que muevan la piedra. Porque Jesús no dijo: Lázaro, resucita. ¿Qué dijo? Sal fuera.
Sal. Él ya estaba resucitado. Porque Jesús ya había orado por eso. Jesús ya tenía palabra. Jesús dijo que esa enfermedad era para la gloria de Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero había algo que no permitía la revelación de lo que Dios ya había hecho. Y la revelación viene a través de obediencia. Y lo voy a explicar. Salmo 33:9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pónganmelo en Reina Valera, por favor. Porque Él dijo y fue hecho. En el momento que Él dice, es hecho. Rápido. Él dijo y fue hecho. Qué importante es que Dios diga. Cuando Él dice algo, lo dicho es hecho al instante. Esto explicado en algunas otras predicaciones. Génesis 1, versículo 3. Génesis 1, 3. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Palabras claves, y dijo y fue. Dijo, fue. ¿Sí? Rápido, cuando Dios dice, hecho. Dijo Dios y fue. Verso 4, y vio. Y vio. Todas las cosas que Dios dice y que son, después tienen que ser reveladas, se tienen que ver. Ahora, es mucho más sencillo cuando solo es Dios el que está interactuando, ¿verdad? Solito Dios dijo, fue, se reveló, punto. Porque aquí es la creación, el hombre todavía no ha metido la mano aquí. Pero cuando hay un hombre en la misión, debe ser así. Pónganme otra vez Salmo 33:9. Salmo 33:9, por favor. Dice que Él dijo y fue hecho. Es la primera parte que hemos estudiado. Él mandó y existió. Aquí ya es cuando el hombre está metido en la misión. Cuando Dios manda y las cosas tienen que existir. ¿Qué significa esta palabra mandó? ¿Sí? Es del hebreo tzavá. Significa constituir, ordenar, encargar, encomendar, enviar, establecer, imponer, mandar, orden, ordenar. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Uno de los significados es encargar, encomendar y enviar. Cuando Dios manda, le dice a alguno de sus hijos, lo que le está diciendo es, yo te estoy encargando, te estoy encomendando, te estoy enviando. ¿Sí? Te estoy dando la misión. Eso es mandar. Dios estaba mandando a Josué a esta misión, se la estaba mandando, ordenando, estaba encargando, encomendando, enviando. Ahora dice ahí, mandó y existió. La palabra existió es del hebreo amad. Esta palabra tiene un significado enorme, enorme. Solo les voy a leer las que nos corresponden para este mensaje y te vas a quedar sorprendido porque es más o menos la mitad de todo lo que significa. Pero esta palabra existió significa arreglar, asistir, confirmar, constituir, cumplir, desempeñar, designar, detener, determinar, enfrentar, entrar, entregar, erigir, esperar, establecer, estar atento, existir, faltar, estar firme, habitar, interponer, levantar, llegar, llevar, mantener, ministrar, mirar, oponer, orden, parar, parecer, permanecer, persistir. Todo esto significa existió. Lo que está diciendo ahí, que dice Él mandó y existió, está diciendo yo te encomiendo a ti la misión y tú vas a hacer todo lo que esté en tus manos para que exista.
Ah, caray. Tremendo, ese versículo tan chiquito y tantas cosas que hay ahí. Él manda y a través de ti existirá lo que Él dijo. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso. Tú eres un agente de bendición. Tú eres la persona que tiene que revelar lo que Dios ya dijo. Tú, porque a veces creemos que somos cristianos así como pues somos del montón. No, no, no. Tú eres el único que puede mover esa piedra. Tú eres el único que puede derribar esas murallas que te tocan a ti. Tú eres el único porque Dios lo mandó. Y si Él lo mandó, tú harás todo lo posible porque se ha revelado lo que Dios dijo. Qué interesante es. Qué interesante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Josué? Josué creyó a Dios. Porque a veces estamos entre creer y ver los obstáculos. Josué creyó a Dios. Dios nos pone en el punto donde o creo en Dios o creo en la imposibilidad de lograr la misión. ¿Cuántas veces en tu vida has dicho no se puede? Sabes, hace años teníamos mucho trabajo, mucha gente que ministrar y muchas cosas que hacer. Y estábamos cerca de un congreso que hacemos por aniversario. Y entonces llega el punto donde primer día, y cuando tenemos esos congresos, la salida de aquí es muy tarde. Y normalmente los servidores, ¿sí?, el equipo, estamos desde temprano. Y nos quedamos todo el día viernes, y nos vamos de aquí más o menos cerca de las 12 de la noche, y cansados, muy cansados. Y luego el segundo día, igual, muy temprano, hasta que termina el evento. Y salimos a lo mejor 9, 10 de la noche, muy cansados. Y me acuerdo que en ese congreso nos reunimos, ya los que quedábamos al final, porque el domingo teníamos que estar aquí. Y el domingo había que ministrar la alabanza, y el domingo teníamos que estar aquí. Y entonces hicimos una oración y dijimos: Señor, nos queda poco tiempo para dormir. Queremos darte lo mejor y queremos estar temprano mañana. Te pedimos, fíjate la locura de la oración, te pedimos que en las horas que podamos dormir, tú hagas que nuestros cuerpos reaccionen como si durmiéramos mucho y nuestras fuerzas sean renovadas. ¿Sabes qué pasó con los que estábamos ahí? Algunos se rieron de mí y me dijeron: ¿cómo crees, pastor? Dije: sí, es más, me puse en esta actitud, dije: bueno, yo voy a descansar, ustedes no. Yo sí creo lo que oré. Al día siguiente, cuando íbamos llegando, los que habíamos estado en esa oración, les preguntaba: ¿cómo estás? Bien, pastor. Como si hubiera dormido normal. Bien, recuperados, fuertes. Muchas veces las oraciones parece algo imposible. Parece algo que no va a suceder, pero tienes que decidir entre lo imposible o Dios. ¿Con quién te quedas? ¿Con quién? Por eso es que Jesús dice: cuando pidas, no dudes en tu corazón. No dudes, no le pongas lo imposible. No pongas eso imposible. No, de verdad que no. Amado, creer en Dios te va a llevar a hacer cosas ilógicas para cualquier ser humano. Ilógicas. Te vas a salir de lo que marca el canon humano. Te vas a salir de lo que piensan los demás. Te vas a salir de esa rutina de seres humanos. Creer en el poder de Dios es creer que Él está contigo.
Josué, mira, Josué no vio los obstáculos, Josué no consideró las imposibilidades, Josué no pensó en la lógica humana, Josué no pensó en el poder del rey de Jericó, porque Dios le había dicho: te entrego Jericó, te entrego al rey y te entrego a sus guerreros más fuertes. Por eso estaba seguro. Josué estaba seguro. Tú tienes que estar seguro de lo que dice Dios de ti. Pero la carne nos grita todo lo contrario a la fe. Dios dijo que las murallas caerían, que el pueblo iría de frente y conquistaría la ciudad. Dios lo dijo. No se pusieron a pensar, porque a lo mejor si le hubiera pasado a muchos que Dios le diga: esas murallas van a caer, aprovechan las vueltas de los 6 días anteriores para sacar medidas, para ver dónde están los bloques más débiles, para buscar dónde está la debilidad de la muralla. Pero la gente de fe no le interesa la muralla. Así como te decía hace un rato que no interesan los gigantes, tampoco interesan las murallas y tampoco interesan las piedras que haya que mover. No son, ahí no está el poder. Eso no importa. Solo son obstáculos visuales que Dios derriba. Son cosas que no deja que sea revelado lo que Dios ya hizo. Di conmigo: Dios ya hizo. Mira, yo a veces veo que pasa esto en las comunidades cristianas. Mira, con los solteros, con los jóvenes solteros. Los jóvenes solteros muchas veces escuchan una palabra de parte de Dios que dice: te vas a casar. Y pareciera que les dice: cotízate. Sí, ¿verdad? Hazte el importante, hazte el guapo. ¿Sí? Y entonces entra gente nueva, las jóvenes que están, y uno como pastor siempre está preocupado por estas cosas, y luego les pregunta a uno: oye, ¿y qué? ¿No te gusta alguna de las chicas? No, pastor, están re feas. Y uno dice: espérate, tráiganme un espejo para ponérselo a ¿no? Y platicaba yo con algunos pastores, y esto sucede en todas las iglesias, en todas. ¿Sí? Se cotizan. Si Dios te ha dado una palabra donde Dios te manifiesta que sí te vas a casar, quita la piedra que estorba. No te vas a andar ofreciendo, pero sí tienes que estar abierto o abierta a lo que Dios quiere hacer. Ay, no, ese, pues, si se ve bien mundano. Ay, Kathryn Kuhlman, ¿verdad? Hay cosas que no dejan ver. El día de ayer, ustedes saben que celebramos mi esposa y yo 21 años de casados. Y yo le digo a mi esposa muy seguido, le digo: qué fe me tuviste. La verdad que ¿cómo creyó en mí? Y ella me ha dicho muchas veces, ¿sí? No sé si es piropo para que no me cargue, pero dice: yo podía ver tu corazón. Era yo un desastre, pero ella podía ver mi corazón, dice. Vamos a creerle. Pero yo digo, definitivamente creyó que podía yo cambiar. ¿Sí? Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero resulta que nosotros no le vemos el potencial a los demás para cambiar. Los papás no se lo ven a su hijo. Rebelde, me vas a sacar canas verdes. Esa es tu fe. Esa es la fe que tienes por tus hijos. ¿Sí? No, es que la cosa se va a poner difícil económicamente. Esa es la fe. Para eso te alcanza.
Quita los obstáculos. Cree lo que Dios dijo. Dios le había entregado Jericó al rey y a los soldados más fuertes. Realmente, ¿dónde estuvo la victoria de Jericó? ¿Dónde estuvo el secreto? Las 13 vueltas, los cuernos de carnero, el grito. ¿Dónde estuvo el secreto? Hebreos 11:30 nos dice cuál fue el secreto de esa victoria. Y el secreto de esa victoria dice que fue por la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La fe. ¿Cuál es el secreto hasta el día de hoy para las grandes victorias? La fe. ¿Cuál es el secreto para que los gigantes caigan? La fe. ¿Cuál es el secreto para sanar? La fe. ¿Cuál es el secreto para poner un negocio? La fe. ¿Cuál es el secreto para que un matrimonio funcione? La fe. Puse una publicación ayer en Facebook. Ya saben que ahora tienes que poner todo en Facebook. Si quieres que te feliciten, ponlo en Facebook. Si no, nadie te va a felicitar. Pero hubo un amigo de Torreón, porque puse una foto donde estoy con mi esposa y hay un cuadro que me gusta mucho que tengo en mi casa de un león. Y me dijo este amigo de Torreón, lo parafraseo un poco lo que escribió ahí, pero él puso, ahí está el secreto. Ahí está el secreto de tu matrimonio. El león de la tribu de Judá. Dice, sí es cierto, nosotros no hemos hecho nada. Nada. Solo hemos tenido fe. La fe. Y fe es obediencia, amados. La revelación de tu milagro está del otro lado del muro que se tiene que caer, del otro lado de la piedra que se tiene que mover, del otro lado. La fe, la revelación está cuando comienzas a obedecer. La existencia de las cosas siempre será del otro lado de la obediencia. Wow. No hubo estrategia humana. No había misiles, como ahora que vimos hace algunas semanas, como los cohetes que lanzaban desde la franja de Gaza, ¿verdad? Y este domo de hierro, cómo se defendía, y el cielo estaba lleno de cohetes en Israel. No había eso, no había tecnología. Si tú lees el detalle de la historia, hasta la caída del muro, no había espadas, no había nada de eso. Es más, no fueron y le estuvieron picando a los muros para que se cayeran. No había una estrategia. No hubo planos militares donde dijeran, esta parte es la más débil. No había nada de eso. Si tú tienes un proyecto en tu vida y crees que todo es por estrategias, mira, sí tienes que hacer estrategias. ¿Sí? Preséntate delante de Dios con una estrategia para que Dios tenga algo que frustrar. Sí, llévale tu proyecto. Y Dios va a decir, me gusta el resultado, lo que no me gusta es tu forma. No me gusta tu forma. Y aquí podemos entender por qué Abraham, cuando el rey de Sodoma le dijo que se quedara con los tesoros, Abraham dijo, no, porque al rato vas a decir que tú me enriqueciste a mí. Y a mí me enriquece Dios, no tú. No tú. Qué importante es tener esas convicciones. Qué importante es. Dios es muy bueno. Mira, cuando sonó la trompeta, los muros se desplomaron, pero realmente por la fe cayeron esos muros. Por la fe. El poder del Espíritu Santo es lo que necesitamos. El profeta Zacarías, pónganme Zacarías 4, versículo 6, a ver si me lo pudieron hacer en TLA, por favor. Sabemos que Reina Valera dice que no es con espada,
ni con ejército. Pero mira cómo dice aquí. Dice, así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel. Y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Lo único que necesitas, amado, amada, es el Espíritu Santo. Es lo que necesitas. Pero muchas veces quisiéramos tener todo el recurso para consumar un proyecto. Todo el recurso. Un día estábamos en una reunión, estábamos 4 pastores con una autoridad de gobierno. ¿Sí? Y entonces la autoridad de gobierno nos decía, pastores, ustedes deben de entender que el gobierno no le alcanza el dinero y no tenemos el recurso y por lo tanto no podemos hacer muchas cosas. Eso dijo la autoridad de gobierno. Y entonces nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Claro que lo entendemos. Nosotros todo lo hacemos sin dinero. Todo lo hacemos sin tener las arcas llenas. Y ustedes sí tienen recurso y se ven como pobres, y nosotros no tenemos el recurso y nos vemos como ricos, porque Dios está con nosotros. Cuando la situación te diga no tienes el recurso, no puedes, está muy difícil. Cuando los muros de Jericó o el gigante te grita que tú no puedes, emociónate, si vas a poder, porque lo único que necesitas es el Espíritu Santo. Y lo que dijo el profeta Joel es que su espíritu se derramaría sobre toda carne. Entonces está sencillo, pero necesito eso. Ahora, ¿quién lo dice? Dice, lo único que necesitas es mi espíritu. Dice, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Sabes qué es lo tremendo de Dios? Que Dios, mira, nosotros tenemos muchos problemas, y a veces ni siquiera tenemos una solución para cada problema. Y lo poderoso de Dios es que Él tiene miles de soluciones para tu problema. Miles de soluciones. Porque las soluciones de Dios no tienen nada que ver con la lógica humana. Porque las soluciones de Dios no tienen nada que ver con una estrategia del mundo. Las soluciones de Dios tienen que ver con algo que al mundo le parece una locura. Por eso es que Él tiene 1000 soluciones para el problema. Un día estaba viendo un programa de televisión y me causó mucha gracia. Era una familia y 2 hermanos estaban discutiendo. Y discutían porque cada uno tenía su propia forma de hacer las cosas. Y vino otro hermano y les dijo, cálmense. Y les dijo una frase que me causó mucha gracia. Les dijo, hay más de 100 formas de pelar un gato. Dije, claro, ¿qué frase tan extraña? Y yo te digo, Dios tiene más de 1000 formas de solucionar tu problema. Dios tiene más de 1000 formas para sanar a un enfermo. Dios tiene más de 1000 formas para hacer prosperar a alguien que necesita dinero. Dios tiene más de 1000 formas de tratar con un joven rebelde. Dios tiene más de 1000 formas de tratar con un esposo que no se quiere congregar. Dios tiene todas las formas. Todas. Dios no está sujeto a mis ideas. Dios no está sujeto a mi plan. No está sujeto a eso. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Poner delante del Señor todas nuestras murallas, todos esos obstáculos que hemos creado con nuestra mente, todos esos paradigmas, esos pensamientos tan rígidos. Eso es un paradigma. Son pensamientos inflexibles. Yo, miren, en mi experiencia pues he tenido que tratar con mucha gente, pero qué difícil es la gente que tiene pensamientos rígidos.
Porque esa clase de gente, si no sucede como ellos lo pensaron, se enojan, se frustran, echan pleito, tiran todo a la borda. Nuestros pensamientos deben ser suavecitos. Debemos tener la capacidad de pensar, sobre todo si quieres tener intimidad con Dios, de que si tú tienes un plan y Dios te dice no, bórralo, no pasa nada. Si Dios tiene 1000 soluciones para mi problema, entonces puede ser cualquiera. Estoy seguro que a Dios no le gustan los pensamientos rígidos. ¿Y por qué estoy seguro? Porque leímos 1 Corintios 1:19 que dice: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. No sé cómo sea tu forma de pensar, pero si tu pensamiento es rígido y tú crees que hay una sola forma de hacer las cosas, te puedo asegurar algo: sufres mucho. Sufres mucho. Los hijos de Dios tenemos que saber que nuestra mente se renueva en cada encuentro que tenemos con Dios, en cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que oramos, nuestra mente se renueva. Y tengo mis proyectos y Dios le cambia a mi mente. Dios le cambia. Y si antes me frustraba una cosa, Dios me renueva. Voy pensando diferente con respecto a eso. No sufras por creer que tú tienes la mejor idea, porque entonces Dios va a destruir tu sabiduría y va a frustrar tu inteligencia. Dios hace cosas muy locas. Más de 5,000 personas, porque eran 5,000 hombres, ¿se acuerdan? Y llama a sus discípulos. Y uno de sus discípulos tuvo una idea muy lógica. Dijo: mándalos a su casa porque ya tienen hambre, ya están cansados. Regrésalos a su casa. Pero Jesús, que destruye la sabiduría humana y frustra la inteligencia, Jesús dice: denles de comer. Es peligroso llevarle una idea a Jesús. Peligroso, ¿verdad que sonaba muy lógico? Mándalos a su casa, mándalos, eso era lo más lógico. Pero cada vez que llevas un proyecto a Dios, Dios te va a pasar por el proceso de destrucción de sabiduría y de frustración de inteligencia. Dales de comer. ¿Y recuerdan la plática de los discípulos? Felipe era el calculador de los discípulos. Felipe, yo me imagino a Felipe con lentes de pasta, y si las túnicas tuvieran una bolsa aquí como las camisas, traería una calculadora y muchas plumas. Porque Felipe en varias opciones era el que calculaba todo. Y entonces calcularon a ver cuánto dinero hay, y Felipe hizo la cuenta, muy nerd, y dijo: no alcanza, Señor. ¿Qué dijo? No alcanza. Era el de la mente dura. La mente dura dijo: no alcanza. Pero Andrés era el de las ideas ridículas. Di conmigo: el de las ideas ridículas. Mira, el Andrés, antes de la resurrección de Jesús, no era un gran predicador. No, es más, me atrevo a pensar que ni compartía el mensaje. Pero qué bueno era para atraer gente. Andrés fue y trajo a Pedro, ¿sí o no? Dijo: vente, era bueno para atraer. Y trajo a Pedro. Le dijo: creo que encontré al Mesías, vente. Lo trajo y se lo presentó a Jesús. Andrés se dedicaba a eso. Entonces cuando Felipe dijo: no alcanza, era el lógico de los discípulos. Andrés, yo me lo imagino a Andrés viendo entre la gente, el de las ideas ridículas, ¿sí? Pero alguien que tiene ideas ridículas, no hay sabiduría que destruir
ni inteligencia que frustrar. El tipo ya es ridículo. Y entonces vio a un chavito y le dijo: oye, ¿qué traes ahí en tu lonchera? Y traía su lonchera de los Avengers de Grecia. Y dijo: pues traigo aquí unos panes y unos peces, es mi lunch. Mi mamá en la mañana me dio mi lunch. Y le dijo: oye, ¿no cooperas? Es que estamos haciendo cooperacha para comer todos. Y el chavito era de buen corazón y dijo: está bien, te doy mi lonche. Imagínate Andrés trayendo al niño delante de Jesús. Está Felipe, el estudiado, el que dijo: no alcanza, ya contamos el dinero. Ya le preguntamos a Judas, el tesorero, no hay lana, no alcanza. Y el de las ideas ridículas viene y le dice: mira, Señor, este chavito trae panes y peces. Y tal vez Jesús vio al niño con su lunch y entonces dijo: préstalo. Y lo pusieron en una canasta. ¡Qué idea tan ridícula! ¿Verdad? Pero uno dijo no. El no, la negatividad a un proyecto de Dios, a un proyecto de Jesús, no es aceptable en el reino de los cielos. Una idea ridícula así. Porque una idea ridícula tiene todo el potencial. Y entonces Jesús tomó la idea ridícula, no le dijo: Andrés, no seas payaso, ¿qué vamos a hacer con eso? No, a Jesús, yo creo que Jesús sonríe con las ideas ridículas. Yo creo que Jesús dice: tienes buena imaginación, eso es lo que necesito, que lo creas. Y Jesús tomó todo y le dijo a sus discípulos: pónganlos en grupos, acuéstenlos. ¿Te imaginas al niño viendo su canasta con peces y panes? Y dice que Jesús tomó, dio gracias. Jesús no ora por multiplicación de alimentos. Jesús da gracias porque Él cree lo que pasa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: denles de comer. Cuando la palabra de Dios está dada, ya sucedió y la obediencia lo revela. Y entonces dio gracias y entonces repartieron en canastas. ¿Te imaginas? Una vez vimos en Cumbre Global de Liderazgo a un predicador muy chistoso, ¿verdad? Que decía: ¿se imaginan al niño viendo cómo sacaban panes y peces y los sacaban? Y el niño, los ojos tal vez ya se le movían así porque decía: ¿de dónde están sacando tanto? Una idea ridícula tiene todo el potencial en las manos de Dios. Porque una idea ridícula es una idea que destruye la sabiduría y frustra la inteligencia. Y sacaban. Y yo creo que el niño decía: ¡wow! ¡Cuánto lunch me mandó mi mamá! Dieron de comer a todos. Sobró más de lo que al inicio había. Poder de Dios. Poder de Dios. Pero ¿qué hace una idea ridícula? Una idea ridícula no tiene obstáculos. Y un no tiene todos los obstáculos del mundo. Dios quiere que tú vengas delante de Él. Y es preferible que tengas una idea ridícula a que tengas un gigante en tu mente. Una piedra que no te deja ver el milagro. ¿Sí? Es mejor que vengas con tu idea ridícula. ¿Sabes? Los de ideas ridículas tenemos, tú y yo, vamos a pensar que aquí todos somos de ideas ridículas. Tenemos el potencial de que nuestros pensamientos son nobles y flexibles. Si yo puedo creer que un lunch de un niño alcanza para más de 5,000 personas, mi pensamiento es muy flexible, no es nada duro. Nada duro. Pero qué locura. Te hablé hace un rato los 300 de Gedeón.
Pero ¿qué tal cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu casa y tu parentela? Deja tu casa de ladrillos y vete al desierto, a donde yo te diga, en el camino te aviso a dónde vas. ¡Qué locura! Una persona con pensamientos rígidos nunca podría haber sido un Abraham. Nunca. Solo piensa cuando llegó con su esposa, porque hay hombres que le tienen terror a su esposa. Pero Abraham vino y le dijo, hey mujer, fíjate que tuve un encuentro con Dios. Y Dios me dice que nos vayamos de aquí. Ellos vivían en una casa de piedra, una casa bien. Que nos vayamos de aquí, que agarremos literal todas nuestras chivas y nos vayamos al desierto. Y me imagino a la esposa diciéndole, ¿y a dónde vamos a ir, Abraham? Que él me avisa. Ahí en el camino nos dice a dónde. ¿Cuántas esposas estarían bien contentas con algo así? Esta mujer, ¿sí? A esta mujer que incluso en el Nuevo Testamento realmente le hacen un reconocimiento porque llamaba a su esposo Señor. ¿Sí? Esta mujer que dijo, voy contigo, dejo mi casa, dejo la comodidad, dejo mi cama, dejo lo que tengo, porque yo creo que Dios sí te habló. Y ahí van, creyendo. Abraham no tenía obstáculos en su mente. No tenía obstáculos. Pero ¿qué tal cuando los discípulos habían intentado pescar toda la noche y vienen con redes vacías? Y Jesús les dice, echen la red del otro lado. ¿Qué diferencia hay en echar las redes del lado derecho, del lado izquierdo, en una barca que tal vez tenía el tamaño de esta pequeña plataforma, esta chiquita de abajo? ¿Cuál es la diferencia? La gracia de Dios. La diferencia es que Jesús dijo, ¿de qué lado? A mí me gusta imaginar, pero si ellos llevaban toda la noche, ¿sí? Y toda la noche sin la gracia de una palabra de parte de Jesús, me imagino a los peces hasta divertidos. Ellos echaban sus redes y cuando la red caía, los peces huían todos, ¿verdad? Todos. Echaban otra red, nada, huían. Pero cuando ellos vienen y Jesús los ve desde la playa, ya Jesús resucitado, y dice, hey, echen la red. Ya sabes que me gusta imaginar, pero de alguna forma suceden las cosas. Todos los peces estaban recibiendo esa instrucción de Jesús. Todos los peces que estaban ahí cerca y que se habían escondido de las redes, todos los peces sabían que habían nacido para ese momento en donde Jesús los iba a poner en una red. Cuando los pescadores, los discípulos echaron la red como Jesús dijo, la red se llenó. Se llenó. Jesús no era pescador, pero Jesús es el unigénito de Dios. Jesús ya hasta tenía desayuno hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús hizo el desayuno? Los otros expertos pescadores no habían pescado uno solo. Jesús se acercó a la playa y a lo mejor dijo, hey, tú, vente. Y agarró el desayuno. Lo que a nosotros nos cuesta trabajo necesita una instrucción de Dios. Y si recibes la instrucción, limítate a obedecer. Solo así verás lo que Dios mandó. Si no, nunca lo verás. Ponte de pie, por favor.
Qué hermoso es Dios. ¿Sabes por qué es muy importante que Dios nos dejó su palabra? Porque Él se compromete con lo que dice. Si Dios dice, Él lo hará. Si Dios dijo, va a suceder. Pero que no se te olvide que dentro de esas 1000 soluciones que Dios tiene, te va a llevar por el camino de los gigantes. Y si es por barco, te va a llevar por el camino de la tormenta. Le dijo a sus discípulos, suban, vamos del otro lado. Y los dirigió a la tormenta. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Sabes? El Padre no está dispuesto a cambiar el plan. Jesús lo hizo porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Dice la palabra de Dios que fue Él quien dirigió a Israel al desierto. Ay, es que Dios es bueno, y si Dios es bueno, entonces puras cosas buenas me van a pasar. No. Dios es bueno, pero Dios no tiene como hijos a un montón de juniors consentidos que no aprenden nada. No. Dios dice, hijo, vas a madurar. Porque cada batalla que enfrentamos, salimos de ahí más fuertes, más maduros, con la mente renovada y glorificando a nuestro Dios. Si por tierra el desierto, si por agua la tormenta, te llevará por camino de gigantes, te conducirá a los obstáculos más grandes, a ir por las ciudades amuralladas, te llevará por las cosas más difíciles. Tal vez te sientes enfermo. ¿Te imaginas qué sintió Lázaro? Lázaro era amigo personal de Jesús. Lázaro y sus hermanas no eran de los discípulos, no eran de los apóstoles, pero esos tres eran amigos a los cuales Jesús amaba. Jesús iba a su casa y Jesús en la casa de ellos se comportaba diferente que en otras casas. Era como su casa. Jesús llegaba ahí y tal vez llegaba y se podía quitar los guaraches. Cuando Lázaro enfermó, las hermanas dijeron a los mensajeros, ve y dile a Jesús que el que ama está enfermo. Quisieron echar palancas. El que ama está enfermo. Como diciéndole, Jesús, deja todo lo que tienes que hacer, porque al que tú amas te necesita. Y Jesús escuchó y dijo, está bien. Y tal vez los mensajeros decían, ¿cómo está bien? Vámonos de una vez, es el que amas. Es el hombre por el cual tú tienes un amor muy especial. Y Jesús se quedó 4 días. ¿Por qué? Hay algo muy especial en los 4 días. Bajo la tradición judía, cuando una persona moría, su alma estaba por 3 días ahí. En el día 4, empezando el día 4, el alma se iba y no había esperanzas. Por eso Jesús dijo, cuando ya no tengan esperanzas, ahí les muestro mi solución. Pero Dios, me estoy cansando.
Y Dios dice, qué bueno, todavía no te has cansado, todavía queda un poco, todavía hay algo. Ya no tengo fuerzas. Y Dios dice, todavía hay un poco. Todavía hay un poco, porque dice la palabra de Dios que Él da esfuerzo al cansado. ¿Qué es eso? Pone a trabajar al que ya no puede. Ahora entiendes por qué tardan las cosas en suceder, por qué parece que no puedo. Y eso está sucediendo porque mi sabiduría está siendo destruida, porque mi inteligencia está siendo frustrada. Cuando vino Jesús, ya no había esperanza. Las hermanas dijeron, si hubieras venido, Jesús, si hubieras venido. Casi le decían, pues, no sabes que al cuarto día el alma se va. Ya no se puede. Y Jesús se paró delante de ese sepulcro. Jesús incluso lloró. No se sabe por qué lloró, pero lloró. Hay muchas teorías. Algunos dicen lloró por la incredulidad de la gente. Otros dicen lloró por el afecto que tenía por la familia. Lloró porque no tenían esperanza. No se sabe. Pero Jesús lloró porque cuando todo estaba perdido, Él muestra que Él había orado a distancia y Él ya había dicho lo que iba a pasar. Y dentro de ese sepulcro había un hombre vivo, solo que necesitaba la obediencia de sus discípulos para poderlo ver. ¿Qué hubiese pasado si no abren el sepulcro? Se muere ahí Lázaro, porque estaba amarrado con las vendas. Y si no abren ese sepulcro, pasa el tiempo y él hubiera muerto. ¿Cuántos de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestras visiones, de nuestras sanidades, cuántos están muriendo dentro de un sepulcro porque no he obedecido para revelar el milagro? ¿Qué hubiera pasado si no dan las 13 vueltas que dieron a Jericó? La palabra de Dios hubiera quedado ahí muerta. No hubiera pasado nada. Hoy es tiempo de decir, voy a creer. Si tus sueños están muertos, tal vez son Lázaro, pero sé que Jesús los resucita. Porque esta noche siento de parte de Dios que Él resucita sueños, proyectos, pero tú eres el encargado de mover la piedra. Y tienes que saber que a partir de hoy te vas a extender hacia eso que Dios prometió, aunque sea camino de gigantes. El problema nunca será el gigante, recuerda, sino lo que pienses de ti. Si Dios te ha hablado esta noche y sientes que hoy necesitas que se ore por ti, solo levanta tus manos. Solo levanta tus manos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Si tú mandas, va a existir, Señor. Va a existir. Tú mandas y yo seré el instrumento para que sea revelado lo que tú mandaste. Padre, hoy bendigo a tus hijos, los que están aquí, los que están en internet.
Hay muchos sueños que están dentro de un sepulcro, vivos y sin poderse revelar, Señor. Oro por aquellos que tienen sueños que no los han podido ver, que están guardados, pero son cosas que tú les has dicho, Señor. En el nombre de Jesucristo, hoy esta palabra sea grabada en sus corazones, Padre. Hoy dejas de ver obstáculos. Hoy dejas de ver lo malo. Hoy dejas de verlo. Hoy dejas de ver lo imposible que es. Hoy dejas de ver que no tienes presupuesto para eso. Hoy dejas de ver que no tienes los dones y talentos. Hoy dejas de creer que no es posible. Si Dios te lo dijo, es porque sí puedes, porque lo único que necesitas es el poder de su Espíritu Santo. No necesitas un ejército poderoso. No necesitas un gran presupuesto. Necesitas a su Espíritu. Comienza a orar y dile: Espíritu Santo, te necesito para esta misión. Te necesito para que esos muros caigan. Espíritu Santo, ayúdame con mi fe. Ayúdame a creer lo que tú has dicho. Tú mandas y eso existirá. La victoria está dada porque tú lo has dicho, Señor. Porque tú lo has dicho, Padre amado. Señor, cuando tú hablas, es un decreto sobre tu creación y nadie más lo puede detener. Nadie más. Padre, enséñanos a obedecer. Dos cosas te pido, mi Dios. Enséñanos a escuchar lo que tú has dicho. Y enséñanos a obedecer lo que nos permites escuchar. Tú le dijiste a Josué que le entregabas a Jericó, al rey y a sus guerreros más fuertes. Fuiste muy específico, Señor. Enséñanos a escuchar para que cuando vengan los gigantes esté muy claro que esos gigantes serán vencidos porque los entregaste en nuestra mano. Señor, gracias por esta noche. Una noche de sueños resucitados. Una noche de promesas frustradas que hoy comienzan a despertar, Señor. Perdónanos, Dios, cuando nuestra sabiduría está siendo destruida y nuestra y nuestra inteligencia está siendo frustrada porque nos enojamos. Ayúdanos con nuestra mente, Señor. Ayúdanos con nuestra mente, que podamos renovar nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo, Señor, que renovemos nuestra mente y podamos revelar lo que tú ya dijiste. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por la vida de cada uno, Dios. Gracias por tu hermosa palabra, por bendecirnos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Porque tú dices y es hecho, porque tú mandas y existe. Gracias, Señor. Gracias por tus hijos. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí. Gracias, Dios. Gracias por la banda Koinonía, Dios, que hace un tremendo esfuerzo, mi Señor, cuando algunos de sus miembros no están. Gracias, Dios. Bendícelos. Bendícelos, síguelos bendiciendo con esa sabiduría, Señor, para incluso tener que cambiar de instrumento, Padre. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. Dile al Señor: haré que se cumpla tu palabra. Haré que se cumpla lo que tú has dicho. Tú me escogiste a mí.
yo lo haré, Señor. Si tú me escogiste a mí, quiere decir que sí puedo por el poder de tu Espíritu Santo. La gloria a ti, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.